Siempre encontramos lo mismo de la humanidad en cuanto a Dios, los pensamientos de los hombres en cuanto a Dios. Por eso es que Dios está buscando que su pueblo tenga una confianza segura en Él, porque es lo único que va a afirmar las obras de Dios en esta tierra. A causa de lo que se está viviendo en estos días, pues uno oye la expresión de las personas en cuanto a Dios, y la mayor parte de la gente se expresa de una manera como viendo a Dios como un juez sin misericordia, viendo a Dios como alguien que siempre se pregunta el por qué la gente piensa que lo que sucede no es justo. Entonces nosotros los hijos de Dios tenemos que tener tal confianza en Dios para que nuestros pensamientos no sean igual que los que no conocen a Dios. Porque en circunstancias como estas, muchas veces la fe, la confianza del creyente tiene muchas incógnitas y muchas cosas que, al no estar bien afirmados en Dios, también surgen un montón de dudas, conjeturas y todo por ver tantas cosas y tragedias, y principalmente en las personas con los más bajos recursos, sufrimiento, tantas cosas. Pero por eso Dios está preparando nuestras vidas para poder nosotros mirar diferente todo lo que sucede. La Escritura nos dice que todas estas cosas, acontecimientos, cualquiera que sean de la naturaleza, pues son únicamente el principio de honores para esta tierra. Pero lo importante es cómo nosotros nos preparamos para todo. Dios fue tan sabio cuando trajo el diluvio a esta tierra, que mandó a construir un arca. Hemos hablado tal vez mucho de eso, pero un arca en la que tenemos que imaginarnos la mente de Dios. Como le dijo a Moisés que hiciera, digamos, esa construcción, un edificio, llamémosle así, de 3 pisos, donde no había absolutamente ni una sola ventana. Y la única ventana que había era una que se abría hacia arriba, hacia el cielo, nada más. Los costados, en ninguna parte había ninguna ventana, porque Dios conoce nuestras vidas. Noé al mirar, o alguno de sus hijos, o los que ahí por misericordia se salvaron, al mirar lo que sucedía con la humanidad, imagínense que podían pensar, cómo podía ser la actitud de ellos en cuanto a Dios, de ver perecer a tanta gente, tal vez ahogarse niños, todo lo que ahí pereció. Que duro hubiera sido para estos tripulantes haber observado todas esas cosas. Como Dios conoce el corazón nuestro y sabe que somos débiles, que nuestros sentimientos nos ponen en una posición fuera de la planes y propósitos de Dios. Entonces mandó a hacer totalmente esa arca sin ninguna vista hacia lo que sucedía allá afuera.
únicamente una ventana, una puerta que se abría hacia abril, donde no se podía observar más que el cielo. Y Dios lo que está haciendo en nosotros es preparando nuestra vida de la misma manera. Dios quiere que en nosotros se genere una confianza hacia Él, donde todas estas circunstancias no hagan ni alteren en nuestros pensamientos absolutamente nada de los propósitos y planes que Él tiene, a pesar de que sean de esta manera. Todo lo que se escucha, pues totalmente es un cuestionamiento, digamos, y el pensamiento de las personas es que no hay justicia, no es justo lo que se vive muchas veces en situaciones como esta. El mundo siempre vive situaciones difíciles, pero cuando es en masa se observan de una manera mayor, como lo que está viviendo el país actualmente, y generalmente el corazón del hombre piensa eso no es justo. Y es una de las cosas en las cuales Dios quiere que nosotros podamos vencer, a pesar de que veamos cosas terribles que a nuestros sentimientos pudieran totalmente apartarnos de los planes y propósitos que Dios tiene. Hay un versículo que me acordé de esto, ahorita se me viene nuevamente a la memoria, si alguien puede encontrar. Y más o menos el versículo dice así, y conmoveré, dice, las bestias del mar, dice, los animales de la tierra y las aves del cielo, dice, los conmoveré para que sepan que yo soy Jehová. Entonces, todo lo que hace Dios es con el propósito de hacer notorio en la tierra que Él es Dios. Si usted lee el libro de Ezequiel, absolutamente todo el libro de Ezequiel está basado en acontecimientos en los cuales Dios quiere mostrarse al mundo. Y Él y su expresión es: y verán que yo soy Jehová, y verán que yo soy Jehová. Entonces, todas las expresiones que hay en ese libro son cientos de expresiones que dicen: y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, todo lo que hace Dios es con el objetivo de que el hombre pueda visualizar a Dios, pero la gente lo visualiza, pero lo visualiza mal. Y entre eso muchas veces la iglesia misma de Jesucristo, por no haber una preparación en cuanto a la confianza y saber que los juicios de Jehová todos son justos, dice su palabra. Cuando nosotros no amamos la misericordia, no podremos ver a Dios como Dios justo, a pesar de todo lo que nosotros hagamos. Hay uno en Hebreos 12:25 que dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Este versículo es tan precioso. Es algo que Dios quiere, digamos, mostrarse de las maneras
moviendo los cimientos de la tierra, los cielos, o lo que Él haga, es una manera de mostrarse que Él es Dios. Y sabrán que yo soy Jehová. Entonces el mundo lo ve y sabe que Dios es el único que puede mover todas estas cosas así, de la manera en la que se manifiesta ser terremotos, en lo que sea. Pero siempre se ve a Dios como de la manera en la que no quiere mostrarse. Dios quiere que el mundo conozca a un Dios de misericordia, pero el primero que tiene que conocerlo es la iglesia. Entonces muchas veces todas estas cosas pensamos que es como un juicio para los que no conocen a Dios o algo así, pero más que todo es una obra de Dios para tratar con el pueblo de Él. ¿Qué tanto conocemos a Dios nosotros como un Dios bondadoso, un Dios de misericordia, un Dios en el cual nosotros no tendremos palabra en nuestra boca para proferir cosas como que injusticia, cosas como... Hay muchas veces que nosotros usamos muchas veces esa palabra, que injusticia, y no sabemos la manera en que la estamos manejando o el significado de esas cosas. Al decir que injusticia, cuando vemos algún acontecimiento, todos tal vez vemos ahorita en familias y cosas así, al único que estamos culpando es a Dios de no ser justo. Entonces muchas veces nosotros como iglesia somos los que quieren ser tratados por Dios, a ver qué tanta amamos nosotros la misericordia de Él. Entonces Dios fue tan sabio cuando construyó el arca que no permitió que los tripulantes pudieran mirar lo que sucedía en la tierra, porque ellos hubieran pensado igual que muchas veces pensamos nosotros y piensa el mundo entero, qué injusticia. Y los sentimientos nuestros se afloran de una manera que nos estorba saber cuáles son los propósitos divinos de Dios. Entonces, Dios lo que está haciendo nosotros es preparándonos, porque estos son principios de dolor. Va a haber tales catástrofes en este mundo que si nosotros estamos aquí, podemos presenciar. Si nosotros no tuviésemos el amor a la misericordia de Dios, si no tuviéramos la confianza en Él, nosotros mismos nos volveríamos en contra de Dios. Nosotros mismos nos endureceríamos en Dios a causa de nuestros sentimientos. Entonces Dios, por su misericordia, trata con el pueblo de Él a causa también de todas estas cosas. Dios trata con las personas que no le conocen, pero muchas veces el pueblo de Dios no entiende el mensaje. Lo que Dios quiere es prepararnos a nosotros para que en este principio de dolores nosotros aprendamos a confiar en Él, aprendamos a confiar y amar misericordia, que es uno de los requisitos que Dios pide al hombre. No sé si se acuerdan de aquella escritura en el libro de Miqueas, que tal vez sí lo vamos a leer ahí, de tres cosas que pide Dios al hombre, y entre ellas es que amemos misericordia. Es una... Si alguien no tiene 6:8, a ver si lo leo. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Amén.
tres cosas, y entre una de ellas es amar misericordia. Entonces, si nosotros dejamos que estas tres cosas se cumplan en nuestra vida, pues vamos a poder ser parte del lugar santísimo. Si nosotros dejamos que esto se cumpla en nosotros, vamos a ser parte del asiento de la misericordia, del arca del pacto, digamos, que pues, había antes. Vamos a poder permitirle a Dios que Él desarrolle en nosotros la misma amor y misericordia que tiene hacia las demás personas. Pero una de las cosas que Dios quiere enseñarnos a través de todo esto es amar misericordia. ¿Y qué es amar misericordia? Uno de los nombres de Dios, o el nombre de Dios tal vez más glorioso, ¿no?, es que Él es misericordioso. Él es uno de los nombres de Dios, y es una de las cosas que vemos que los hombres como Moisés, como David, fueron que aprendieron ellos de Dios, a verlo como un Dios misericordioso. Ellos se expusieron a la misericordia de Dios, es decir, se expusieron a la presencia de Dios. El exponerse a la presencia de Dios, el exponerse a su misericordia, nos va a enseñar pues cómo es el carácter de Dios. Si Dios tiene que mover parte del mundo, digamos, y removerlo, aunque perezcan los que tengan que perecer, para que sus obras y lo que Él quiere para este mundo se haga manifiesto, Él lo hace. Pero si nosotros no nos hemos expuesto a la misericordia de Dios o a su presencia, nunca entenderemos nada de esto. Y entonces, un hombre como Moisés, como David, ellos se expusieron a la misericordia de muchas cosas en sus vidas, en la vida de los demás, pero entendían que todo lo que hacía Dios, a pesar de que era tal vez horroroso para sus vidas, para la vida de otros, era por misericordia. Eso fue lo que ellos aprendieron. David, digamos, y Moisés aprendieron a amar a Dios viendo esas áreas de carácter y este es uno de los cosas que nosotros debemos aprender. Es uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que aprender para poder también tener misericordia. El humillarse delante de Dios, apoyarse en Él a pesar de que no es favorable tal vez las cosas que Dios haga para nuestra vida, es lo que va a hacer que nosotros podamos entender a Dios y saber por qué Él quiere manifestarse a este mundo y con qué propósito también, a pesar de lo que Él tenga que hacer. Si nosotros aprendemos a confiar en Dios, a pesar de lo negativo, David aprendió a confiar en Dios, a pesar de que tenía que huir de Saúl, y David sabía que no tenía defensa alguna. ¿Por qué? Porque estaba huyendo de un rey que tenía todo el poderío, el señorío hacia él. Pero él, a pesar de eso, aún en contra de Dios, que nosotros aprendamos a confiar, a humillarnos, a confiar en Él, a apoyarnos en Él y a darnos cuenta que todo lo que Él haga en esta tierra
todos los juicios, por más severos que sean, todos son con misericordia. ¿Cómo cuesta tal vez eso? Verlo en la vida de los hombres, en la vida de los hombres, pero de esa manera. Si nosotros los creyentes que tenemos algún conocimiento de Dios, muchas veces al ver circunstancias tan difíciles en otras personas, en la vida nuestra, pensamos de otra manera, pensamos de una manera distinta, no podemos ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Y entonces, imagínense, si nosotros, el pueblo, no las vemos como Dios quiere que las veamos, ¿cómo las verá la gente que no lo conoce? Entonces, Dios siempre quiere empezar por su casa. Y todo lo que suceda en este mundo, lo que Él quiere mostrar es que Él es misericordioso. Enseñarle a su pueblo que Él es misericordioso. Y todo lo que suceda, lo que sea, es por misericordia. Vamos a entender de que Dios tiene el poder para mover la tierra. Y al moverla pueden perecer muchos. Pero si aprendemos a conocer a Dios y aprendemos a exponernos con sus confusiones, estas personas como Moisés, tan cercano a Dios y David, vamos a ver el fondo de todas las cosas y el producto en sí de lo que Dios está haciendo y el favor hacia la vida de esta tierra, de los moradores de esta tierra, de nuestra propia vida. Y siempre vamos a ver a Dios de la forma en que Él quiere que nosotros lo veamos. Pero es un trabajo divino que Él está empezando en nosotros, porque, como les digo, apenas es un principio de lo. Vamos a ver cosas terribles en esta tierra, que si nosotros no estamos preparados y no aprendemos a ver a Dios como misericordioso, vamos a terminar para que nos empleemos mirando a Dios de una manera, forma en la cual pues lo miraron todos aquellos en los cuales no se expusieron nunca a su presencia. Entonces, nosotros tenemos que ver todas estas cosas como un trabajo divino de Dios, principalmente para nosotros. Porque si su pueblo no puede ver a Dios con misericordia, a pesar de lo duro que veamos en la vida de los hombres, entonces, ¿qué será de los que no conocen a Dios? Cuando nosotros aprendamos a ver a Dios de esa manera, esa proyección nuestra va a ser hacia la vida de las personas que no conocen a Dios, pero va a ser diferente, va a ser distinta, y a pesar del dolor, de la angustia, a pesar de lo que puedan estar viviendo, digamos, la humanidad, ellos pueden darse cuenta que Dios es un Dios de misericordia. Pero bien, empieza por nosotros, es que el juicio empieza por su casa. Entonces, Dios quiere que veamos todo esto, son cuadros terribles, en escenas bastante duras, pero depende cómo las veamos nosotros, determinará en sí el hecho, digamos, de cómo nosotros conocemos a Dios. ¿De qué manera conocemos nosotros a Dios? Digamos, si nosotros no podemos verlo a Él de la manera que Él quiere llamarnos la atención, lo que Él quiere es que nosotros aprendamos que Él es Jehová y aprenderá, dice que yo soy Jehová. Es lo que quiere que el hombre aprenda eso, aprenda a que Él es Dios y que
Cualquiera que sean las circunstancias y las maneras en las cuales se manifieste, Él es Dios, pero un Dios misericordioso. Dios nunca mostrará ninguna área de carácter de Él, por más severo y furioso digamos que sea en la manifestación de Él, nunca la mostrará sin misericordia. Pero ahí es donde nos toca a nosotros verlo, conocerlo de esa manera, para darle una proyección al mundo. Si nosotros no vemos a Dios de esa manera, ¿cómo le podemos decir a la gente que sufre y que está en una circunstancia terrible, que tal vez haya perdido a sus hijos ahogados y todo, que Dios es misericordioso? Jamás lo entenderían y jamás recibirían de nosotros algo. Y ellos podrían refutar de una manera con argumentos de que eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que está Dios procurando? Enseñarle al pueblo de Él que Él es misericordia, que su misericordia es el área más gloriosa de su carácter, a pesar de los juicios y de las maneras en las cuales Él se muestra a este mundo. Porque vaya que si son principios de dolores, ¿qué será de cuando las cosas vayan en aumento? ¿Cómo será conmovido el mundo? Si Él conmoverá, dice, las profundidades de la tierra y los cielos mismos. Sí, es que hay otra en Ezequiel 38, 19. Que dice, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Ese es el versículo que vamos a ver. Todo el objetivo de Dios es mostrarse así. Yo soy Jehová. Pero Dios tiene que hacer un trabajo sobre nosotros primero. Es decir, imagínense solo lo que acaba de leer Daniel, digamos. No puedo ni imaginar lo terrible en el mundo, que lo que estamos viendo ahorita, digamos, son cosas pequeñas. Si nosotros no conocemos a Dios para ese tiempo como un Dios misericordioso, nosotros mismos blasfemaremos contra Dios. ¿Por qué? Porque muchos van a reconocer que Él es Dios, pero para blasfemarlo, digamos. Y es una manera de reconocer que Él es Dios, a pesar de que se blasfema. Si se blasfema contra Él, es como un reconocimiento de que Él es Dios, pero un Dios severo, un Dios como el mundo muchas veces lo consigue. Entonces, una de las cosas que Dios quiere evitar en su pueblo es que caigamos en eso, ¿no? Entonces, todo este trabajo divino y eso que nosotros vemos y escenas y cosas como esas para trabajar en nuestras vidas, para que a pesar de todo eso nosotros podamos ver entre todas esas cosas que son un golpe terrible a nuestros sentimientos, reconocer que Él es Dios. Porque como les digo, si no llegamos a eso, nunca vamos a poder proyectar hacia los demás el que Dios es misericordioso.
¿Cómo vamos a llegar a presentar un Dios misericordioso a la gente si nosotros no lo vemos de la manera que Él quiere que lo veamos, a pesar de los juicios y todas las cosas que podemos observar en esta tierra, que como leímos un principio de lo duro, lo difícil, lo terrible, no lo hemos visto, que ahí puede totalmente el hombre ser confundido y ver a Dios de otra manera, de otra forma. Pero Moisés vio a Dios y dice que le dio sus espaldas solamente. Es decir, vio a Dios, pero lo vio totalmente como Dios es, un Dios misericordioso. Moisés conoció que Dios era misericordia. David lo conoció como un Dios de misericordia, a pesar de lo que tuvo que sufrir, padecer y todas esas cosas. Entonces, es la manera en la cual Dios principalmente nos está llamando a nosotros, nos está mostrando eventos, situaciones en las cuales nosotros tenemos que exponernos a la presencia de Dios y a pesar de todas esas cosas, Él quiere llevarnos a verlo como lo vio Moisés, como lo vio David. Porque si no lo hacemos, las cosas que vienen a un futuro van a cambiar el corazón nuestro. Los sentimientos nuestros van a ser mayores que las obras y propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Nuestros sentimientos nos van a llevar a tal situación que nos vamos a olvidar de la personalidad y de la manera en la que Dios es y lo que Él quiere hacer para nuestra tierra y para el hombre. Y entonces la obra de Dios en nosotros no tendrá ningún fruto, ningún provecho. Y una de las cosas en las cuales primero tenemos que pensar, antes que cualquier otra cosa, es en el trabajo de Dios que hacemos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Pensamos generalmente en otras cosas y no vemos cuál es el principal mensaje de Dios, el principal mensaje de Dios para su iglesia, para su pueblo. Yo escuchaba un programa de radio cristiano anoche aquí en Japón y solamente ellos se van a que son juicios para que la gente se arrepienta y para que la gente es parte de ello, pero el mayor mensaje es para nosotros, su pueblo, en el cual Él se está mostrando de una forma, a ver, de qué manera nosotros lo conocemos a Él, de qué forma lo conocemos a Él. Si lo vamos a conocer como un Dios únicamente, digamos que juzga a la gente que no lo conoce, entonces pues, es un Dios en el cual no